Continuamos en Enfoque Matinal y qué bueno, esto es lo que se llama una entrevista Avvocato di Cardenale, una gran oportunidad de conversar con una persona sumamente preparada, doctor en sociología, analista político, de una gran experiencia y algo importante, de una gran independencia, lo que ayuda mucho. Por consiguiente, uno puede estar o no de acuerdo con Rosario Espinal, pero sabemos que sus verdades son únicamente las suyas. Todo un placer recibir a la doctora Rosario Espinal. Bienvenida, mi dilecta. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos muy bien, Rosario. Son tantos los cuestionamientos que hay en agenda que es preferible dejarte a ti de entrada que libremente caracterice el actual momento político electoral, a apenas 11 días de las elecciones y con la Gallup y la Greenberg de por medio. Adelante, Rosario. Bueno, cada proceso electoral trae sus novedades. A mí me preguntan mucho un año antes y hasta más qué va a pasar en las elecciones y yo siempre respondo, bueno, hay que esperar. Los procesos electorales traen todos sus novedades, aún los que son más fáciles de pronosticar. Entonces, este proceso electoral incluso ha sido complicado con eventos totalmente nuevos. La suspensión de las elecciones en febrero ante este fallo técnico que se produjo, y eso tuvo consecuencias políticas muy serias, muy drásticas para el PLD y el gobierno. Claro está, que no iba a solucionar el informe de la OEA. Entonces, ese evento traumático carga el gobierno que tiene 16 años en el poder. Y me voy a referir un poco a eso en un momento. El otro evento traumático que ocurre, no visto en 100 años, es la pandemia. También tiene algún tipo de impacto en el proceso electoral. Por lo menos ha tenido un impacto en la forma en que se ha desarrollado la campaña. Entonces, falta una semana y media para las elecciones. Esperemos que no ocurra nada inesperado, que todo llegue bien al 5 de julio, que la gente vote, que todo el que tiene interés de impactar la decisión de lo que ocurre ese día, pues vaya a votar. Es muy importante que haya una gran participación electoral. Es de los pocos momentos que la gente puede sacar un ratito para ir a decir algo sobre quién quiere que le gobierne. La mayoría de la gente no tiene ni tiempo, ni dinero, ni formación para participar activamente, regularmente en el proceso político. Eso lo hacen los empresarios que tienen especialistas dedicados a mirar la situación, a girar de un lado a otro, pero la ciudadanía común no tiene muchas veces ni siquiera el tiempo para poder participar de manera cotidiana, lamentablemente. Entonces, el día de las elecciones es sacar un tiempo, ir a votar, formarse, pensar, reflexionar en los días previos para ya afinar su decisión y hacerla concreta el día de las elecciones. Pienso que es un ejercicio importante y que vaya mucha gente a participar. Volviendo ahora al tema de por dónde andan, digamos, los números, las encuestas, las percepciones. El PLD tiene 16 años en el poder y los partidos se desgastan. El PLD ha dicho muchas veces, y el gobierno, incluso hay estadísticas que lo avalan, que la República Dominicana ha reducido sustancialmente su población pobre y que ha aumentado su población de clase media. Si ese es el caso, entonces el PRM va a ganar las elecciones. ¿Por qué? En los últimos años, sobre todo a partir del escándalo Odebrecht, se ha producido una ruptura entre el PLD y la clase media. La clase media fue vital como
punto de apoyo como base electoral del PLD, sobre todo en su retorno al poder en el 2004, porque la clase media quedó aterrada con la crisis económica que se produjo en el 2003-2004. Entonces, la clase media ha sido un pilar electoral sumamente importante para el PLD desde el 2004 hasta el 2016. Pero en el 2017, y recordemos en enero de 2017, la Gran Marcha Verde, esa primera marcha que se realizó, y luego otras, se comienza a producir una ruptura. Y un presidente, Danilo Medina, que llega al poder en el 2016 con 61 punto y pico de los votos, en enero del 2017 se ve atrapado en el escándalo de Brecht, donde muchos de los participantes habían sido de los gobiernos anteriores del PLD. Entonces, ese comienzo de la ruptura con la clase media no se pudo resolver. El gobierno nunca pudo resolver ese problema que se fue creando, que se mantuvo, que se agudizó con la deshonra a Miriam Germán en el Consejo Nacional de la Magistratura, que se agudizó con la suspensión de las elecciones, que la gente le atribuyó a una acción del gobierno. Entonces, cuando vamos viendo todos esos aspectos, el PLD, el vínculo del PLD con la clase media se fue erosionando. De ahí que en marzo el PRM ganara muchas de las principales alcaldías de las cabeceras de provincias del país, donde se aglutina la clase media. Entonces, aquí hay una paradoja. Si en la República Dominicana ha aumentado sustancialmente la clase media, como dice el PLD y el gobierno, entonces esa ruptura con esa clase media le va a costar electoralmente al PLD. Por el contrario, la oposición dice que aquí hay muchos pobres, que realmente eso de la clase media no es cierto. Incluso hay muchas burlas de personas, de comunicadores, a esa idea de que este es un país de clase media. Si este fuera un país fundamentalmente de pobres, entonces al PLD probablemente le iría muy bien en las elecciones, porque muchos de las inversiones sociales que ha hecho el PLD en los últimos años se ha destinado fundamentalmente a los sectores de menores ingresos. Llámese tanda extendida, llámese SENASA, tarjetas de solidaridad. O sea, muchos de los programas sociales del gobierno han ido fundamentalmente a aliviar los sectores más pobres de la sociedad, mientras se socavaba la relación entre la clase media y el PLD. Entonces, yo creo que llegamos a este momento electoral con esa situación. Y uno puede hablar de números por aquí, si es un poco más, si es un poco menos, si están en rada, si los que la patrocina tienen intereses en contra del gobierno. O sea, hay muchas cosas que se están diciendo. Y yo no voy a decir si son falsas o ciertas, porque no lo sé. Claro. Entonces, simplemente estoy haciendo más bien una reflexión sobre cómo yo veo la relación entre el PLD y sectores sociales específicos, llámese clase media, donde yo creo que se ha socavado la relación. La clase media ya no recuerda tanto la crisis económica del 2003-2004. Entonces, la clase media ha ido generando expectativas de nuevos beneficios que no le han llegado y que considera que no le han llegado. Entonces, es una especie de que la clase media dominicana, en un periodo de 16 años donde hubo crecimiento económico y estabilidad macroeconómica, se fue consolidando, pero se produjo una revolución de las expectativas en aumento que el PLD no pudo, a través de los años, seguir dándoles respuesta a las expectativas de de esas expectativas de mayor o de mejor calidad de vida de la clase media. Y eso incluye
aspectos económicos, pero también incluye aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la corrupción. Y ahí entonces yo pienso que ese es el punto de ruptura entre el PLD y las capas medias. Vamos a ver, eso gesta una sensación de cambio. Hay que agregar el otro fenómeno que se produjo, que fue la división del PLD. Al dividirse, el sector leonelista le hizo una fuerte oposición al gobierno, a su antiguo partido. Entonces, el PRM es el beneficiario electoral de la oposición que le ha hecho Leonel Fernández o el leonelismo al PLD. Claro. Porque el Leonel Fernández y el leonelismo y los sectores que le apoyan, básicamente sectores de ultraderecha, pensaron que Leonel podía constituirse en su líder y podía llegar al poder y que él podría llevarse la mayor parte del PLD. No sucedió así y los datos lo están demostrando. Leonel Fernández no se pudo llevar la mayor parte del PLD. En ese sentido, él fracasó porque no se ha llevado la mayor parte del PLD, pero él parece ser que está triunfando porque en sacar, digamos, al PLD del poder. Claro, la única razón, si el PLD pierde, no es Leonel Fernández. Yo creo que hay esos otros problemas que yo estaba señalando. Pero indiscutiblemente que la división y la oposición que le ha hecho el leonelismo al PLD también ha contribuido a socavar eso. Claro, porque están esos elementos que señalas, el problema de la impunidad, los excesos, el desgaste lógico. Ahora, el golpe duro ha sido ya esa ruptura. Además, sumamente interesante esa reflexión de son los juegos de la política, el azar, y cómo ocurren las cosas. O sea, un partido muy posiblemente será víctima de una gestión económica que le permitió ampliar una clase media, que es la que, en definitiva, si pierde, en lo fundamental lo va a sacar del poder. ¿Cómo ve, Rosario Espinal, el futuro político de los líderes, sobre todo, bueno, ya Abinader llega al poder si ganase, ¿no? Pero vámonos a ese escenario de un Leonel Fernández de aquí en adelante. ¿Cómo tú ves el futuro de la Fuerza del Pueblo y de su líder después de que pase todo esto? Bueno, la Fuerza del Pueblo está apostando a que si el PLD pierde, una gran parte de los PLDistas van a fluir hacia la Fuerza del Pueblo y hacia Leonel Fernández, porque Leonel Fernández fue 3 veces presidente y todo eso. Yo tengo mis dudas. Yo creo que el PLD va a pasar por un proceso difícil de reajuste, indiscutiblemente, pero no creo que el gran beneficiario va a ser Leonel Fernández. Leonel Fernández no tiene base electoral, excepto el PLD. Leonel Fernández no tiene estructura partidaria. Entonces, una persona que ya fue 3 veces presidente no tiene nada nuevo que ofrecerle a la sociedad dominicana. Ya él agotó su ciclo. Y parte del problema, no es el único, pero parte del problema ha sido el hecho de que Leonel Fernández no entendió que él había sido ya 3 veces presidente y que tenía que él, desde la presidencia del PLD, patrocinar los cambios generacionales que se necesitan en el PLD. Si Leonel Fernández hubiese entendido eso en el 2012, otro hubiese sido su comportamiento y otras dinámicas se hubiesen generado en el PLD. No quiere decir que el PLD no podía perder, porque ningún partido es eterno en el poder. No hay, incluso el PRI, que duró 70 años en el poder, eventualmente se tuvo que ir. O sea, no es que un partido puede permanecer para siempre en el poder. Pero creo que si Leonel Fernández hubiese entendido en el 2012 que ya él había sido presidente 3 veces y que su rol era guiar su partido
producir los cambios que necesitaba su partido, inyectar su partido de nuevas ideas, entonces el PLD hoy fuera un partido que estuviese unido. Claro. Si nosotros vemos que el problema no es electoral, honestamente, desde mi punto de vista, el problema fundamental no es electoral, aunque la gente se crea hoy que el problema es el domingo 5 y que se resolverá ese día. No, el problema desde el punto de vista político es que aquí los tres partidos principales que estructuraron el sistema político ya se han fragmentado y la fragmentación trae debilitamiento. El Partido Reformista yo no creo que llegue al 5% en estas elecciones, ni siquiera con la cara de Leonel Fernández. Y si acaso llevar la cara de Leonel Fernández en su casilla le da 5% al Partido Reformista, no se lo va a dar a la fuerza del pueblo, porque los votos que va a sacar Leonel Fernández no van a alcanzar para darle un 5% al Reformista, un 5% a la fuerza del pueblo y que los dos califiquen como partidos grandes para fines de financiamiento. Incluso el Partido Reformista, aunque lleve a Leonel Fernández en su casilla, y aunque ese sea el pacto formal, los reformistas básicamente están divididos, unos apoyando a Luis Abinader y otros apoyando a Gonzalo Castillo. Entonces, probablemente uno de los difuntos de este proceso electoral sea el Partido Reformista. Vamos a ver, todo es una posibilidad, pero yo pienso que es posible que eso suceda. Entonces, estamos hablando ya de un Partido Reformista colapsando totalmente. Un PRM que al dividirse el PRD se lleva la mayor base electoral del PRD y que le cae ahora una alta, intención de voto, más que por su gestión o por sus propuestas, por el desgaste del PLD. Rosario, vamos a ver si encontramos una explicación sociológica de que Abinader ha sido el más favorecido con la pandemia cuando aparentaba todo lo contrario. ¿Por qué? Del gobierno dependen ahora, en virtud de los programas Quédate en Casa y FASE, cerca de 2,5 millones de hogares. Pero según la Gallup, Abinader ha subido un 12 desde enero y la Greenberg dice que un 5, prácticamente igual que Gonzalo. ¿Qué explicación podría tener ese fenómeno? Bueno, un poco volvemos al análisis de clase, que a veces la gente olvida, porque aquí, la gente olvida hoy en día el análisis de clase, se ha olvidado de los empresarios, se cree que los únicos corruptos son los políticos. Aquí los grupos empresariales están llenos de corrupción también, y sus opciones políticas van guiadas por los objetivos de los beneficios que va a recibir uno versus otro, y ahí van alineándose. Entonces, volviendo al análisis, de clase, quédate en casa. Por eso yo decía, si la República Dominicana es fundamentalmente un país de clase media, esos programas no le han llegado a la clase media. E incluso si le llegaron, no les representa nada. Porque 5,000 pesos de quédate en casa no es gran cosa para una persona, una familia que se considera de clase media. O sea, 5,000 pesos les resuelve el problema a los pobres, es verdad. Y alivia muchísimo a los pobres. Pero no les resuelve nada a la clase media. Entonces, por eso es que los programas, tanto los de la pandemia, los coyunturales de la pandemia, como otros ya que no son de la pandemia, sino que vienen de antes, la tarjeta, solidaridad y demás, muchos de esos programas han ido a sectores básicamente empobrecidos. Yo pienso que en esos sectores el PLD sigue teniendo apoyo. De hecho, datos de encuestas que he visto, cuando se divide por nivel educativo, las personas, por ejemplo, con educación primaria se inclinan más a votar por el PLD y las personas con educación superior se inclinan más a votar por el PRM. Entonces, esos son ciertos indicadores. Las mujeres se inclinan más por el PLD que los hombres. Las mujeres tienden a ser más pobres también. Entonces, cuando vemos esos factores, los programas de la pandemia han ido
a aliviar los sectores más pobres. E incluso en el caso de FASE, los 8.500 pesos, que es una ayuda a las empresas, para que las empresas cubran a sus trabajadores, muchos de esos trabajadores ganan incluso más de 8.500 pesos. Claro. Y es probable que muchas empresas, sobre todo medianas y pequeñas, no completaran el sueldo. Entonces, hay programas de ese tipo que, aunque han aliviado, sin duda, han aliviado la situación de los más pobres, no tienen impacto en las capas medias. Y ahí es donde está el problema fundamental del PLD, porque no lo creó la pandemia. Claro. O sea, la pandemia le dio un poco de respiro al gobierno y al PLD. Si las elecciones hubiesen sido en mayo, esos resultados que están mostrando las encuestas ahora hubiesen sido los resultados. Lo que suena extraño ahora es que la pandemia parece que no tuvo ningún impacto. Pues porque si las elecciones hubieran sido en mayo, yo pienso que por ahí hubiesen estado los resultados, o sea, lo que muestra la Gallup, lo que muestra la Grimberg. Si eso es lo que ocurre al final, entonces la pandemia no tuvo mayor resultado en electoral en un sentido u otro. Y uno se pregunta por qué, si el gobierno ha invertido, el candidato del PLD también, ¿cuál es la respuesta? Si es así, la respuesta es que aquí el mayor segmento electoral es de capas medias. Lo cierto es que ese análisis tuyo centrado en esta reflexión clase media, pobres, casi todo termina ahí, porque parte de lo que estamos hablando tiene que ver con que en el pasado la gran masa pobre, beneficiada por programas sociales, disminución de pobreza, avances, todo lo que hemos hablado anteriormente, pues era una mayoría, y por ahí vamos. Había una clase media muy sonora, pero una pequeña clase media, y por eso usted entraba a las redes y pensaba que el mundo se estaba acabando. Cuando hacía una encuesta se daba cuenta que no era así, pero esto cambió. La reflexión, Rosario Espinal, ¿hasta qué punto, además de lo cuantitativo, está la parte de esa sonoridad, de la capacidad que tiene esa clase media de crear climas de opinión, esa espiral del silencio de que esto es por aquí y esto es lo que hay que hacer? Ahora que ya esa clase media no es el grupito de 10, 15, 20%, ¿hasta qué punto ahora ha sido mucho más determinante en esta época de estos aparatos de redes sociales y de condicionamiento de la opinión? Bueno, las redes sociales magnifican el impacto que tiene la clase media, y además las redes sociales le dan una sensación de clase media a gente que objetivamente, si uno lo mide en términos de ingresos, sí, no califican para colocarse en la clase media. Pero la experiencia en redes sociales, sobre todo en segmentos de población de menos de 40 años, que son los más conectados a las redes sociales, hacen esas dos cosas, o sea, magnifican el impacto de la clase media, pero además le dan la sensación de clase media o de ser clase media a segmentos que quizás económicamente no estén tan bien. Así es que yo creo que sí, que las redes sociales juegan un papel importante, pero a fin de cuentas ¿cuáles son los sectores que guían los procesos electorales y por qué? Y yo diría, no es que hay uno, pero yo diría, no es que hay uno solo, pero yo diría que la matriz para entender esto es una matriz de clases sociales, y es una ruptura del PLD con el vínculo que le dio el apoyo en la clase media. Lo que le dio el apoyo en la clase media al PLD en el pasado fue que después de la crisis económica de 2003-2004, el PLD se convirtió en garante del crecimiento económico y de la relativa, para decir que no es absoluta, estabilidad macroeconómica, es decir, niveles de inflación moderados, niveles de devaluación moderada, y toda esa estabilidad económica fue muy importante para la clase media. Hoy, la clase media, yo diría en los últimos 4 años, la clase media desarrolló otros intereses, se acostumbró a la comodidad de la estabilidad
no porque se resolvieran todos los problemas económicos del país, porque la gente le encanta malinterpretar lo que uno dice. Yo no estoy diciendo que en el país no haya pobreza. Yo no estoy diciendo que la clase media vive en absoluto bienestar. No, estoy diciendo que hubo un crecimiento de la clase media, una relativa comodidad económica de la clase media, posibilidades de la clase media, cantidad de gente de clase media abriendo pequeños negocios. Todo ese sentido de comodidad y de expectativa de bienestar económico que más o menos se aseguraba, le dio a la clase media un confort que le permitió aumentar y modificar sus demandas, y el PLD ahí no fue capaz de dar respuestas. Y un ejemplo clave en esa ruptura fue el tema de la corrupción e impunidad. Por ahí, con el escándalo de Brecht, que yo creo que es el que marca esa ruptura, claro, la clase media fue abrigando un descontento con el PLD, que se ha ido acumulando en estos últimos años y que se va a expresar electoralmente. Agregado, después de corrupción, otros temas que también la gente se lo añade, como fue el caso que la gota que rebosó la copa de la suspensión de las elecciones, que mucha gente también lo vio como un acto más del gobierno de corrupción. Rosario, la clase media está invitada a un programa especial para tratar ese tema, porque veo un escenario muy parecido al que desalojó a Dilma y al PT en Brasil. O sea, como Lula sacó de la pobreza una inmensidad de gente, pero ese tema podíamos tratarlo aparte, porque tiene su importancia y ya tú ves la importancia que se le da para las elecciones. Quisiera preguntarte, finalmente, de mi parte, sobre el asunto de una primera vuelta. Aquí hemos estado discutiendo, yo incluso sigo sosteniendo que aquí hay un escenario de segunda vuelta. Hay un bolero que le gusta mucho a Pablo Macchini, de José Alfredo Jiménez, La Media Vuelta. Sí. O El Peor de los Caminos, para seguir con José Alfredo. Entonces, ¿qué tú crees? Ese escenario de primera vuelta, porque veo que tanto Greenberg como Gallup relativizan algunas cosas. Greenberg habla de la preocupación que agrega y la incertidumbre que se haga una votación en medio de una pandemia. Dice Greenberg que los resultados no tienen en cuenta el voto en el exterior, están hechas las dos sobre la base de las personas que van a votar. ¿Qué tú me dices de una primera o segunda vuelta? Bueno, a fines de noviembre, principios de diciembre del año pasado, yo escribí y dije en una entrevista que la probabilidad de una segunda vuelta era muy pequeña. Eso fue antes de que pasara todo lo que ha pasado, antes de la pandemia, antes de la suspensión de las elecciones. Esa fue mi opinión en ese momento y la he mantenido durante todos estos meses. La probabilidad de una segunda vuelta es pequeña, aún con la división del PLD. Di 5 razones en aquel momento. Y yo pienso que esas razones se mantienen. Ahora se va a decir que por la pandemia que se va a ir en primera vuelta, pero yo pienso que en general hay muchas razones. Y una de ellas, porque no voy a tomar el tiempo para hablar de todas las que indiqué, pero unas de las que indiqué en aquel momento, como dije, a fines de 2019, fue que los financiadores de elecciones tienen poco incentivo para prolongar hacia una segunda vuelta. Que de la única manera que los financiadores de elecciones se ven obligados a hacerlo es cuando existen realmente 3 fuerzas con su propia fuerza. Y que aquí no hay eso. Aquí hay una división del PLD. Los votos que tiene Leonel son votos del PLD. No es que Leonel es una fuerza por sí misma. Entonces, como esa es la situación, alguien iba a ganar en primera vuelta. Alguien probablemente iba a ganar en primera vuelta. Ese fue mi planteamiento en el 2019. En ese momento prácticamente todo el mundo
decía que aquí había segunda vuelta. Nadie tiene la verdad absoluta. Los procesos electorales traen sus propias dinámicas. Yo no puedo decir 100% que no va a haber segunda vuelta. Simplemente me pareció exagerado que afirmaran que seguro iba a haber una segunda vuelta. Y por eso yo di 5 razones de por qué no era así. Y solo voy a mencionar en este contexto esas 2. Los financiadores de elecciones no quieren prolongar esto, no iban a querer prolongar esto. Y por otro lado, Leonel Fernández no representa una fuerza propia diferente, sino que él simplemente tiene un segmento del voto PLDista atrapado con él. Y vamos a ver qué va a pasar con ese voto. En aquel momento también dije que Leonel Fernández probablemente tampoco iba a incidir de manera determinante para que alguien ganara, que alguien iba a ganar a pesar de él. Rosario Espinal, muchísimas gracias. La doctora Rosario Espinal nos ha acompañado. Gracias, de eso se trataba. Seguiremos en contacto, no se vaya muy lejos, doctora, que la vamos a necesitar, porque vamos a terminar la entrevista citando al doctor en filosofía política, Yogi Berra, por aquello de que el partido no se termina hasta que no se acaba. Muchísimas gracias, doctora. Continúe Enfoque Matinal.